Estamos de vuelta aquí en Noticias 24 para hablar sobre lo que viene el próximo 18 de octubre, cuando se conmemore un tercer aniversario del estallido social. Locatarios del barrio Lastarria y vecinos del sector aledaño a Plaza Baquedano manifestaron su preocupación por una nueva conmemoración del estallido social y pidieron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad. Para hablar de este tema nos acompaña Alfonso Medina, presidente de la Asociación Gremial de Empresarios y Emprendedores del barrio Lastarria. Alfonso, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Connie, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la preocupación fundamental ahora que se acerca una nueva conmemoración del 18 de octubre? Bueno, como siempre ha sido la preocupación en los barrios patrimoniales que hemos sido afectados por este embate de marchas violentas, porque aquí hay que hacer una distinción entre manifestaciones que siempre han sucedido en la Alameda históricamente y han sido parte de nuestra idiosincrasia. Aquí hay que diferenciar con lo que son delincuentes y manifestantes violentos, que es lo que nos aqueja a nosotros, no solo como locatarios, sino también como vecinos del sector. Y hablo de toda la mal llamada zona cero, es decir, todos estos barrios patrimoniales con un con grandes intereses y con grandes ofertas turística y cultural que han sido profundamente afectados por estos hechos ya hace 3 años. Digamos, aquí hay mucha gente que se ha visto afectada, y locatarios, emprendedores y empresarios que han tenido que cerrar, que han tenido que bajar su ingreso, endeudarse por completo. Y lógicamente lo que nosotros pedimos es tranquilidad, es decir, terminar con esta sensación de frustración y angustia que nos sucede no solo para el 18 de octubre, sino todos los días viernes que hay un grupo de personas que se les ocurre hacer esto. Entonces necesitamos protección, pero no solo prevención. Escuchaba anteriormente la entrevista que sostuvo con la alcaldesa Belín Matei, y lógicamente aquí están fallando las instituciones. La Fiscalía está fallando porque Carabineros hace una labor que para nosotros es bastante loable, porque le han atado las manos en muchas cosas, digamos. O sea, aquí no sé si tenemos guardias de seguridad, Boy Scouts, o son realmente carabineros, porque realmente... ¿Por qué dice eso? ¿Porque que no se atreven a ejercer la fuerza, a utilizar sus armas? No se atreven a ejercer la fuerza. Nosotros vivimos constantemente estas manifestaciones o estos hechos de violencia y delictuales, y ellos no se atreven a actuar. Es decir, muchas veces salen arrancando cuando son minoría, y como veíamos en las imágenes cuando se hablaba con la alcaldesa de Providencia, son superados en número y se tienen que defender con sus propios puños. Entonces aquí la fuerza tiene que ser superior por parte de la autoridad policial, como cualquier país desarrollado, porque si siempre estamos pendientes de cómo se funcionan los países desarrollados, tenemos que también copiar lo bueno en lo que sucede en las policías y en la prevención y también en el control de estos violentos. Entonces, aquí hay un problema de inseguridad que frustra muchísimo, que daña emocionalmente, y no solo a los locatarios, Connie, sino también a la gente que vive. Son barrios mixtos, son barrios que tienen mucha población que residente y que sufren todas las semanas estos embates. Alfonso, veamos qué es lo que está ocurriendo hoy día, porque por mucho tiempo veíamos que todos los viernes, ¿cierto?, la llamada zona cero era utilizada muchas veces para enfrentamientos, para incidentes. Vimos incidentes en el barrio Lastarria y gente asaltar literalmente y romperlo todo en los restaurantes que están además con sus terrazas en la calle, sobre todo en la época de la pandemia. ¿Qué está ocurriendo hoy día los viernes? ¿Está menos? ¿Ocurre lo mismo? ¿Hay más carabineros? Porque en algún minuto yo me acuerdo que ustedes se quejaron de que no había presencia o suficiente presencia policial. Ahora, afortunadamente, hay más presencia policial. Tenemos grupos de carabineros que se adelantan a las situaciones, pero lamentablemente, si no sucede en el barrio Lastarria, sucede un poco más arriba, en el GAM, en la Alameda o en lo que es Plaza Italia, pero después, al dispersarse, igualmente pasan por Bellas Artes, por el barrio Lastarria, por el Parque Forestal, y son hechos de que uno tiene que prevenirlos de alguna forma. Entonces, al final, ¿uno qué hace? El llamado, estuvimos hace 2 días atrás con gente de la municipalidad, un llamado de la alcaldesa a juntarse con nosotros, los locatarios de la zona cero, para pedirnos que cerremos ese día 18 y no tengamos expuestas nuestras mesas ni nuestro mobiliario, lo cual nosotros lo podemos entender, pero no lo llego a asimilar y a comprender de que en un país que nos jactamos de una democracia y de una estabilidad política que teníamos, yo creo que ya no la tenemos, igual que antes, ni económica ni social, estemos atrincherados en nuestros locales para poder dejar que esta turba de manifestantes, mejor dicho, delincuentes y gente violenta que solo quiere aprovechar de una situación todos los viernes para delinquir, tengamos que estar encerrados. ¿Y eso es lo que están viviendo hoy día, los viernes? Exactamente. De hoy, nosotros digamos, tenemos que tomar la temperatura de lo que sucede en las calles
el día viernes a partir de las 11 de la mañana para saber qué es lo que está sucediendo a través de chat grupales, de otros barrios de la zona cero, para saber cómo se están moviendo estas personas y tratar de la manera posible de pedirle a Carabineros que los detenga. Pero lógicamente Carabineros está en una situación, en un cuello de botella y en una encrucijada de qué y hasta dónde pueden actuar. Y ese es lamentable porque como sociedad civil, nosotros como ciudadanos y yo como persona, como individuo, digo, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque finalmente esto se puede perpetuar en el tiempo y se va a enquistar en que se puede hacer de todo. Entonces, al final, ¿qué nos dijo la municipalidad? Enciérrense, atrincherense, dejen todo cerrado y déjenle la cancha libre para que jueguen a la pelota y puedan romper algún vidrio, puedan delinquir, abrir persianas. ¿Eso les dijo etcétera. la Municipalidad de Santiago? En cierta medida, digamos, yo lo hago un poco más irónico, pero sí que nos dijo que guardáramos las mesas y que ese día probablemente también... Para el día 18 de octubre, Esa fue la recomendación Esa fue la recomendación, que el día 18 de octubre nosotros nos sugerían, incluso querían ver si había algún decreto de que nos pudieran impedir funcionar ese día. Y que desde el día 14, el viernes 14, estuviésemos atentos a cualquier situación para poder resguardar nuestro personal, porque aquí entendamos que son personas que trabajan y que ponen en riesgo también su integridad física y también sus puestos de trabajo. Aquí llevamos 3 años de una situación con estallido social y con pandemia. Ahora, no vamos a tener pandemia, no vamos a tener que usar mascarilla y no va a haber ningún control ni tampoco toques de queda. Entonces aquí va a haber un proceso que puede ser muy complejo el 18 de octubre si no se toman las medidas necesarias. Alfonso, ¿cuáles son las medidas que ustedes esperarían que tome la autoridad? ¿Qué medidas necesitan? Bueno, nosotros valoramos, hoy día lo decíamos en la mañana, un punto de prensa de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, valoramos las declaraciones del presidente Boric, sin embargo creemos que no son suficientes. Una cosa es de dar un apoyo y otra cosa es entregar el apoyo. Es decir, una cosa es manifestar el apoyo y otra entregarlo. ¿Qué significa entregar? ¿Qué significaría uno puede entregar decir, mira, te doy todo mi apoyo, pero al final del día, si no hay recursos para Carabineros, y no hay un apoyo político, porque esto también tiene que ser, desde nuestro punto de vista, algo transversal. Es decir, no solo los partidos de gobierno y el gobierno, sino también los partidos de oposición, conjuntamente con el Poder Judicial y con la Fiscalía, de entender de que es una situación muy compleja, porque no es solo en el barrio Lastarria o la zona cero, tenemos una situación a nivel país de inseguridad muy grande. Entonces, si nosotros pretendemos que Carabineros no use sus armas, no use los recursos que ellos están entrenados para utilizar en un portonazo, en un abordazo, cuando si a mí me vienen a mi casa y llega Carabinero y yo me espero que Carabineros les empiece a tirar agua a los delincuentes, yo creo que estamos en el mundo al revés. O sea, Carabineros tiene que usar las herramientas que se les entregan y que ellos están preparados para hacerlo. Yo creo que de alguna manera estigmatizar a Carabineros por lo que ha sucedido en las esferas más altas o en algunos es desarmar una institucionalidad que es un problema profundo para una democracia. Es decir, si empezamos a resquebrajar las instituciones, puede suceder que la democracia se vea afectada y debilitada. Ya, pero ¿qué debiera hacer entonces, a su juicio, la autoridad? En el caso de ahora que se viene el 18 de octubre, con respecto a el barrio Lastarria, al sector de la zona cero, debieran, estoy pensando en las medidas que se han tomado en otros momentos, hacer una estrategia de copamiento con Carabineros, darle instrucciones claras a Carabineros que pueden utilizar sus armas en ciertas circunstancias. ¿Qué es lo nosotros que creemos a su juicio debiera? Nosotros creemos que sí, no somos expertos en la materia, yo creo que las autoridades y las policías son los encargados de saber cuáles son sus protocolos, conjuntamente con el Ministerio del Interior. Sabemos que la ministra Toá, recientemente asumido en su cargo, fue alcaldesa de Santiago y ya no puede no ver, digamos, lo que está sucediendo en una comuna en la cual estuvo en una administración hace muy poco y sabe perfectamente cuáles son las vicisitudes que suceden y que estamos expuestos todos los días viernes y con mayor razón este 18 de octubre. Entonces nosotros solicitamos de que ese apoyo sea traducido en la calle, es decir, que Carabineros tenga ese apoyo, que Carabineros tenga los implementos suficientes y los efectivos suficientes para poder atajar estas manifestaciones que siempre terminan en hechos de violencia encubiertos en una manifestación que puede ser lo más legítima que hay, pero que al final del día se debe utilizar una prevención en inteligencia para poder aislar a estas personas y a estos delincuentes. Y Alfonso, ustedes se han reunido, han tenido, estoy pensando en que así como ustedes tienen organizaciones a través de chat, ¿cierto? Y se organizan tomándole el pulso los días viernes a cómo está la calle, qué va a pasar en la tarde. ¿Ustedes han tenido reuniones con la Municipalidad de Santiago para ver cómo enfrentan el 18 de octubre?
La alcaldesa está en Corea del La Sur, alcaldesa entiendo yo, ¿cierto? está Pero me en imagino viaje. que hay un director de seguridad, una directora de seguridad. Sí, hemos tenido reuniones con ellos, pero lógicamente, como decías tú en la entrevista con la alcaldesa, no es resorte de la municipalidad. Es verdad que ellos tienen comunicación con Carabineros, tienen Claro, comunicación ellos con el pueden Ministerio hacer, Interior. digo yo, como de articuladores entre Exactamente. ustedes y el gobierno y el Ministerio del Interior Pero no hay o y Carabineros. Sí, pero a nosotros la sensación que nos da es que no hay señales claras o de un esfuerzo mayor con respecto a cómo resguardar estos barrios. Sigo insistiendo que muchas veces se nos hace como un chivo expiatorio y que lógicamente lo que se puede hacer en Plaza Baquedano, que se destinaron fondos para arreglarla y mejorarla, bueno, esto es después, si no se regula o si no se controla el origen de todo esto, se va a trasladar a otra zona. Entonces, aquí hay que perseguir a las personas que delinquen, hay que perseguir a los violentistas, que muchas veces están organizados y están muy bien coordinados. Entonces, sabemos quiénes son, las policías deben saber lo quiénes son, pero aquí yo creo que falla los otros estamentos del Estado. Falla no solo Carabineros en la estrategia, en las pocas funcionarios que tienen y los implementos, sino también falla el Poder Judicial y la Fiscalía, sobre todo. A mí me cuesta entender ¿En qué sentido? Que la Fiscalía no esté en estos programas explicando por qué estos muchas veces se archivan y por qué se van tan duro a veces con Carabineros y tan blando, por otro lado, con los delincuentes que vuelven a salir a las calles. Bueno, pero hoy día mismo vimos un control de detención, quedó en prisión preventiva la persona que está acusada de haberle lanzado un fierro que mató a un carabinero. O sea, claro, es difícil estar siguiendo cada uno de los casos, pero no sé si la evaluación de que son más duros cuando alguien agrede, digamos, cuando el carabinero agrede o cuando el carabinero abusa, que cuando el civil agrega Carabineros. Bueno, yo lo ¿En base a qué? ¿O es yo lo he visto, una sensación? yo lo he visto en declaraciones en la prensa y en declaraciones de la gente que ha sido asaltado, que ha sido violentado, que ha recibido portonazo. Lo que más piden es que por favor a estas personas se les aplique todo el rigor de la ley. Es decir, si aquí hay aguas tibias o medias tintas, lógicamente va a haber un menor miedo, digamos, para seguir actuando de esta forma de violenta o de delinquir, porque si a mí no me pasa nada por ir a robar un auto, hago un portonazo, mando a una persona de 16 o 17 años, un menor de edad, y aquí hay una estructura que los lleva a cometer estos ilícitos, no pasa nada. Entonces, hay una tolerancia que afortunadamente yo personalmente, y yo creo que hablo por mucha gente de nuestro barrio, se ha ido mejorando. Es decir, esta tolerancia ya se ha vuelto más intolerable por parte de la ciudadanía. Igualmente las manifestaciones violentas, la gente ya no las quiere, ya no las respalda, porque ya no tiene sentido de ser. Lo que pasa es que creo que el gobierno está enfocado en materias que son muy importantes para el país, como el TTP, como la nueva constitución, cómo se va a realizar y cuáles van a ser los márgenes, pero creo que hay cosas cotidianas y diarias que nos afectan más a los ciudadanos, que es lógicamente la seguridad y el resguardo de poder trabajar y ir a trabajar tranquilo, vivir en paz y no perder esa calidad de vida que todos tenían en esta zona cero. Bueno, pero el presidente ha estado, de hecho, lleva los últimos 2 días o 3 días dedicado en todas sus pautas e intervenciones al tema de la seguridad. Tal vez no es suficiente, pero eso es lo que ha hecho el presidente estos últimos días. No lo sé si será suficiente. Se valora y creo que es el presidente de la República y si lo dice el presidente esperamos de que eso sea efectivo y que lógicamente ese respaldo que le da a Carabineros y a las instituciones policiales sea efectivo en el día a día. Es decir, que haya más efectivo. Sabemos y conocemos todos de que la institución, la Escuela de Carabineros, cada vez recibe menos solicitudes para poder integrar la fuerza. Entonces, y eso es porque hay un desprestigio que ha ido minando esta institucionalidad. Y eso es muy grave, eso es muy grave. Alfonso, volvamos a la organización pensando en el 18 de octubre. Ustedes, ya que como tú dices, no ha habido como una instrucción o una reunión con la autoridad o con los carabineros, ¿se están organizando entre ustedes, los del barrio Las Tarrias, con los que están en Plaza Baquedano, en el sector del GAM? ¿Están organizándose de alguna manera? Sí, llevamos tiempo organizándonos. Ahora, como decía antes, en el punto de prensa en la mañana, tenemos una federación que agrupa a estos 5 gremios de la zona cero, que son Bellavista, Baquedano, San Borja, Bellas Artes, Las Tarrias y Plaza Italia. Y estamos agrupados para hacer una mayor aporte y también una mayor presión con respecto a las políticas y a los procesos y a los protocolos que se deben utilizar para minimizar estos perjuicios que han sido ya 3 años. Es decir, la pandemia obviamente aumentó el perjuicio, pero vemos que no se hace más que lo justo.
Por eso creo que valoro las palabras del presidente y la ministra del Interior de que se va a juntar con el ministro de Economía o ya ha tenido reuniones con el ministro de Economía para favorecer a estas zonas que han sido tan perjudicadas en lo económico y lo social, porque aquí no olvidemos que se han perdido puestos de trabajo y somos pymes la que entrega la mayor puesto de trabajo en el país. Pero lógicamente estos esfuerzos económicos pueden llegar a nada si esto sigue de la misma forma. Es decir, lo comentabas tú antes con la alcaldesa. ¿Qué sacamos con arreglar la Plaza Baqueano si en 3 días va a estar destruida? Entonces, ¿qué sacamos con recibir recursos y que muchas veces no llegan? Porque en el gobierno anterior, con el presidente Piñera, también sufrimos muchísimo y estos recursos no llegaban a través del Banco del Estado porque no éramos calificados y el Banco del Estado funcionaba como banca acá privada. Los FOGAPE famosos. Los FOGAPE famosos. Ya, y ahora, ¿cómo está esa situación? Porque se hizo un lanzamiento de nuevos recursos precisamente para FOGAPE. No hemos tenido... ¿Ha llegado algún recurso de ayuda a los que han sido afectados, tanto por el estallido como por la pandemia? No, lo único que nosotros hemos sido convocados es a la postulación de unos fondos de Cercotec, ¿ya? Que son fondos para aquellos barrios que tienen, barrios comerciales que han tenido estos procesos complejos y que han tenido dificultades para poder recuperar su espacio urbano, su mobiliario, etcétera, semáforo, lo que sea. Pero lógicamente falta la ayuda al privado el que ha el puesto de trabajo y que tiene 10, 15, 20 empleados, trabajadores. Ese es el problema, porque ya no tiene más espaldas para poder seguir subsistiendo, ya no tiene espaldas tampoco en los bancos para poder seguir solicitando estos créditos y que además se vea acogotado porque tiene que ya empezar a pagarlo. Entonces ya no podemos seguir chuteando estos créditos más adelante y lógicamente si nosotros tuviéramos ingresos y pudiéramos trabajar tranquilos, llega el turismo, llegan los visitantes, no tendríamos que estar pidiendo estas ayudas. Entonces lógicamente aquí lo que se pide es que tiene que ser algo coordinado y mancomunado entre los diferentes ministerios y los estados del gobierno para que nos ayuden a controlar, por un lado, la violencia, para controlar este perjuicio que nos gastamos muchísima plata con. O sea, nosotros tenemos que recuperar las fachadas, tenemos que recuperar las cámaras, los mobiliarios urbanos, las ventanales, etcétera, y aquí no hay ninguna ayuda. El Estado se resta de esto y, bueno, dicen atrincherense, métanse para adentro, no corran riesgo y, bueno, a lo que venga. Y eso yo creo que hay que cambiar como sociedad. Y eso es lo que van a hacer hasta ahora, el 18 de octubre, por ejemplo, ustedes ahí en Las Tarrias. Esto es un día martes, ¿cierto? No es un día viernes, pero sabemos que han habido advertencias acerca de estar, como dicen ustedes, como alerta, tanto el viernes anterior como el viernes posterior. Pero el día 18 de octubre, ¿ustedes van a abrir? ¿Van a abrir normalmente? ¿Van a cerrar más temprano? ¿Cuál es el plan? Mira, todos los viernes nosotros tomamos la temperatura, como bien dices tú, de la situación en la Alameda y en la parte del GAMI, cómo viene esta movilización a través de los chats o información telefónica. Y lógicamente nosotros tomamos nuestros resguardos cerrando los locales comerciales, los restaurantes, los hoteles que se ven perjudicados, les piden a sus pasajeros, a sus huéspedes que no salgan a ese horario. Y lógicamente eso influye muchísimo en las ventas, porque a pesar de que en Las Tarrias no pase nada porque está controlado, estamos enrajados o hay un proceso de carabineros de copamiento y contención, no entra nadie. Si no pueden entrar, si está bloqueado por la Alameda, está bloqueado por Cardenal Caro, está por Santa María. Entonces, al final del día, el perjuicio es el mismo, sin violencia, pero hay un perjuicio también económico importante donde uno dice, ¿cómo llego a final de mes a pagarle a mis trabajadores? Y ellos mismos también, que muchos de ellos reciben parte de su sueldo en las propinas, no tienen la posibilidad de recibirlo. Ya, pero considerando todo lo que usted me dice, el día martes 18, el plan va a ser ¿qué? ¿Tantear en la mañana? En la mañana, tantear en la mañana. ¿No van a tener un como plan los viernes. definido? Nosotros tanteamos hasta la 1 de la tarde y posteriormente, si vemos que ya hay una congregación en Plaza Italia o en Plaza Baqueano, nosotros ya definimos de cerrar y a través de los chats todos nos comunicamos diciendo, oye, yo voy a cerrar, tú también trata de cerrar, tengamos el barrio más tranquilo. Tenemos presencia de carabineros, lo cual lo agradecemos, pero la dotación no es suficiente. Y las herramientas que usa Carabineros es solo el lanzamiento de agua, es decir, muchas veces ellos son heridos y apedreados de una forma muy violenta y lógicamente tienen que muchas veces que retirarse. Y ahí quedamos a merced, digamos, de lo que pueda suceder. Entonces al final quedamos todos escondidos en los locales o en las casas. Alfonso, más allá del 18 mismo y de los días posteriores, del viernes posterior y el viernes anterior, ¿se ve más seguridad en la zona? Que ha sido una demanda permanente de la gente, de los locatarios, pero también de los... Yo te diría que en el barrio Las Tarrias tenemos mayor seguridad, en los otros barrios también ha existido mayor presencia de carabineros, pero es insuficiente porque hasta un cierto horario, es decir, hasta las 7 o 8 de la tarde y después
ya no tenemos presencia policial y tampoco de seguridad por parte del municipio. Y es donde se producen también hechos delictuales, donde se entran a departamentos que se han entrado en las viviendas, donde se delinquen, se fuerzan las persianas que han sido cerradas los días viernes, o también se les asalta a la gente a plena luz del día. Entonces, esa sensación de inseguridad hace que tú tomes medidas y te resguardes de una manera importante, y al final es un sufrimiento emocional muy grande, es decir, son 2, 3 años que llevamos en una situación que todavía no acaba, entonces se está enquistando y se está normalizando, y esta normalización no puede ser. Yo creo que Chile es un país muy patriota, que quiere los colores de su bandera, y ese patriotismo también se tiene que ver reflejado de una forma muy determinada, solicitar estas demandas al Estado y, por otro lado, aislar a estos grupos de violentos, no dándoles fuero, no dándoles cancha para que ellos puedan delinquir o hacer pensar a la gente que estas manifestaciones son violentas porque Carabineros los ataca. Esto es completamente al revés. Es decir, Carabineros son un aguante, están esperando de que no hagan nada, y cuando ellos hacen algo, actúan. Entonces, yo creo que hay que ser muy claro en ese sentido. Alfonso Molina, presidente de la Asociación Gremial de Empresarios y Emprendedores del barrio Lastarria, muchas gracias por estar con nosotros esta muchas tarde. ustedes, gracias, Connie. Y esperamos que no pase nada. Así lo esperamos todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.